Muy buen día, amada familia. Gracia, misericordia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes, amados. Amén. Quisiera que leyeran conmigo, por favor, juntos Romanos. Recordemos que estamos en una época del año en donde el mundo recuerda y habla mucho de un tema, Navidad. Y obviamente Navidad como época comercial y celebración social y familiar de tradición no tiene nada que ver con Jesucristo en el sentido en que lo ve el mundo. Pero nosotros conocemos lo que es el nacimiento de Jesús y podemos nosotros obviamente enseñar lo que es la Navidad con la gracia de Dios, la verdadera Navidad en la venida de nuestro Salvador. Vamos a recordarnos en Romanos 15, versículo 4 y 5. Leamos juntos Romanos 15, versículo 4 y 5 para simplemente ver la importancia, la relevancia de la palabra de Dios en medio de su pueblo. Dice así la santa palabra de Dios. Acompáñenme a leerlos juntos. Versículo 4, Romanos 15, 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para los otros, conforme a Cristo Jesús. Amén. Sabemos bien que Jesús es el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y que vimos su gloria, y sabemos que su palabra es viva y eficaz y que la palabra que el Señor da es vida y es espíritu, como dice Juan 6:63. Ahora sigan con su vista, por favor, el texto que habremos de estudiar con la gracia de Dios. Estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 1, San Lucas capítulo 1, y leo a partir del versículo 6-7, versículo 67, Lucas 1:67, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y también gracias que junto con tu palabra nos das tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, ilumina esta palabra, nuestro entendimiento,
Haznos ver, Señor, las abundantes riquezas de tu gracia para con tu pueblo en Cristo Jesús. Abre los ojos de nuestro entendimiento para ver tu gloria. Abre los oídos, Señor, de nuestra carne para que sea atravesado por el poder de tu palabra y para que sea vivificado el espíritu de tu pueblo. Ven y salva a tu pueblo que aún está cautivo al diablo, a la carne y al mundo en sus mentiras. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, salva a tu pueblo, exáltate, glorifícate. En el nombre de Jesús es que te lo pedimos. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Habíamos visto anteriormente el primer cántico de este libro del doctor Lucas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Habíamos dicho que en este libro nos encontramos 4 cánticos que tienen que ver con nacimientos, y ya oímos el cántico de María. Ahora vemos el cántico de Zacarías, también en relación a un nacimiento, que es el de su propio hijo, Juan el Bautista. Y hemos estado siguiendo paso a paso cómo es que la gracia de Dios llegó a la vida de Zacarías y a su mujer Elizabeth, porque obviamente no podían tener hijos y el Señor les concedió el hijo que tanto anhelaban. En esta porción de la Escritura podemos ver la continuidad de lo que el domingo pasado terminamos viendo. El último versículo del domingo pasado decía que todos los que oían las palabras de este hombre, Zacarías, cuando le fue dada la noticia de que era padre de ese hijo que tanto anhelaba y que en realidad era un milagro de la gracia de Dios, dice el versículo 66, y todos los que las oían, las palabras de este hombre, las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? O sea, después de oír las palabras de Zacarías, quien estuvo con su lengua atada durante 9 meses con 8 días, y el Señor se la soltó. Y lo primero que vimos el domingo pasado, que cuando le soltó la lengua, lo primero que hizo fue alabar a Dios. Alabar a Dios. Ahora, ¿de qué manera lo hizo? Y eso es lo que ahora vemos, cómo lo hizo y de qué manera lo hizo. Eso es lo que estamos viendo en este cántico, que es su alabanza al Señor. Es un cántico profético y extrañamente no solamente es todo este cántico acerca de Dios, nada con respecto a su hijo, sino a Dios primeramente. Y este cántico está hablando respecto de Dios y su pueblo, y después habla de su hijo en relación al servicio que habrá de presentar a Dios delante de su pueblo. Entonces, prácticamente este cántico tiene 2 porciones. Una porción la tiene del 67 al 75, donde habla acerca de Dios. Y lo segundo que nos habla es del 76 al 80 y nos habla acerca de su hijo en relación al servicio del pueblo de Dios. En términos generales son estas 2 secciones. Ahora, podemos ver dentro de estas 2 secciones una subdivisión, y quisiera ir por cuestiones de aprendizaje más, quisiera dividirlo en 5 secciones, 3 en la primera parte y 2 en la del Juan el Bautista propiamente. La primera quisiera hablar del 67 al 69, del 67 al 69 de un redentor manifiesto. Un redentor manifiesto, del 67 al 69, del 70 al 73, 70 al 73 de una salvación prometida, del 74 al 75
de un servicio santo. Un servicio santo. Y del 76 al 79, de un último profeta. Y por último, el versículo 80, una espera en el desierto. Una espera en el desierto. Veamos acerca de este Redentor que es manifiesto según el cántico profético de Zacarías. Dice así el Señor en el versículo 67 acerca de Zacarías. Su padre, obviamente de Juan el Bautista, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel. Lo primero que vemos ahí es que el cántico no es cualquier cántico. Ahora, estamos hablando obviamente de un sumo sacerdote. Zacarías era un sumo sacerdote que servía al templo, pero sin embargo no solamente era sacerdote. Vemos como aquí también el Señor muestra que le concede la gracia de profetizar. Y dice claramente, fue lleno del Espíritu Santo Zacarías. Recordemos que aquel que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre fue Juan el Bautista. Sin embargo, aquí Zacarías ahora es lleno del Espíritu Santo, como lo fue en el Antiguo Testamento todo profeta que habló de parte del Señor al pueblo del Señor. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, recordemos, Zacarías no ha hablado ninguna palabra durante 9 meses y 8 días. Nada, no ha hablado nada. Y después de 9 meses, 8 días, donde Dios le ató la lengua, ahora se la suelta. Y miren las primeras palabras que dice Zacarías: bendito sea el Señor. Lo primero que hace es bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque sabe bien que Dios es el Señor, es el soberano que tiene todo el poder para atar su lengua e impedir que pudiera sacar palabra alguna, pero que también tuvo el poder de desatar la fertilidad de su esposa para que pudiera salir embarazada y darle la fertilidad que no tenía. Desatar la bendición y el embarazo, pero al mismo tiempo que tenía el poder para haber atado su lengua, y ahora la desató, porque Él es el Señor. Mis amados, debemos, y la semana pasada hice énfasis también en esto, creo que debemos de cuidarnos mucho de hacer de Dios un simple adorno o instrumento de bendición para nuestras vidas. Comenté y recuerdo las palabras nada más: dar por sentado o estar seguros de que Dios actúa conforme a lo que nosotros como creyentes, hijos de Dios, es muy peligroso, porque Dios nos puede sorprender. Cuando el cántico de Zacarías es levantado, lo primero que hace es bendecir a su Señor, que le demostró en su incredulidad, porque tenía incredulidad este sumo sacerdote, de que Dios era el Dios que hace todo lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere, porque es el Todopoderoso y que es en voluntad de Él. Y se lo demostró, repito, rompiendo su incredulidad, dándole un hijo, el cual no podía creer. Y por eso su boca, sus palabras fueron selladas. No le permitió hablar durante esos 9 meses y 8 días. Lo que hace es bendecir al Señor, Dios de Israel. Inmediatamente habla de ese Dios muy particular, de un pueblo muy particular. Repito, saber que tenemos confianza en el único Dios verdadero, el Dios de los judíos, que es nuestro mismo Dios,
pero sabiendo no solamente que creemos en el Dios verdadero, sino que además es el Señor que gobierna nuestras vidas. Y si nosotros lo vemos como Dios, el Señor, tendremos bastante reverencia y temor reverente ante ese Dios y no acercarnos ante Él con esas confianzas que nos aparecen que pudieran ser posibles en tantos videos y tantas cosas que oímos hablar de. Al final de cuentas Dios es tu amigo, al final de cuentas Dios es tu hermano, al final de cuentas tú eres Dios. Cosas como esas que son en realidad no sino meras cosas que alimentan la carne. Cuidado. Profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel. ¿Por qué? Porque nos ha visitado. Vean cómo nos habla de esta primer visitación de Dios. Es la primera. La segunda está por venir, segunda visitación. Pero esa es la primer visitación aquí en la tierra, en un cuerpo de carne. Jesús estaba todavía por nacer, no había nacido, pero sin embargo, vean cómo lo dice Zacarías: nos ha visitado, porque ya estaba en el vientre de María, ya estaba por nacer. Faltaban 3 meses para que naciera Jesucristo, 3 meses, y aquí dice el Dios nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Se fijan, nos ha visitado, ha efectuado redención. Los da como por un hecho ya pasado, ya ocurrido. ¿Por qué? Porque Dios es atemporal. Si Él dijo, ya está hecho. Ya está hecho. Tú y yo, antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para que nuestros oídos fueran abiertos por la palabra, por el poder del Evangelio que nos hizo nacer de nuevo y nos hizo ver el mundo espiritual y la gloria de Dios deslumbrando nuestra tiniebla, la tiniebla de nuestros pecados. Y es ahí donde nos asombró su benignidad y nos trajo arrepentimiento genuino. El ver que Jesucristo viene al mundo para salvarnos, el ver que Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado alguno, va a esa cruz y el Señor nuestro Dios pone sobre su Hijo nuestros pecados para que Él pague por ellos. Y es lo que está diciendo aquí Zacarías: Dios nos ha visitado, Dios ha efectuado redención. ¿Para quién? ¿A quién viene a comprar? La palabra redención, nuevamente, pago para adquirir. Es un término comercial. Redimir es pagar para adquirir algo. Dios mandó a su Hijo para pagar el precio y adquirirnos, comprarnos para pertenecerle a Él. Mis amados, qué privilegio poder llamar a Dios nuestro Señor. Y si lo hacemos así es porque Él ya pagó por nosotros con la sangre de su Hijo. Y su Espíritu Santo nos fue enviado y nos trajo la vida verdadera, que es la vida de Jesús. Tú y yo fuimos desarmados totalmente de cualquier defensa que pudiéramos tener por el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Y eso nos trajo arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Volvemos a este canto profético. Está hablando de la redención ya manifiesta. Nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Su pueblo, somos su pueblo. Él es nuestro Dios. Estábamos nosotros cautivos ante las mentiras del mundo. Estábamos nosotros con otro señor de nuestras vidas, que era el mismo diablo, y creíamos que éramos creyentes en Dios, porque tristemente en México, todo mexicano, el 99% de los mexicanos van a decir que creen en Dios. Un Dios hecho a su medida, un Dios hecho a la medida de su religión, un Dios hecho a la medida de su congregación cristiana, un Dios hecho.
pero no el Dios que gobierna cada aspecto de su vida, que simplemente está para bendecirlo, pero no está para decirle, haces esto y lo harás. Es muy cómodo tomar de Dios lo que nos conviene y no obedecer a Dios en todo, puesto que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice, continúa en el cántico Zacarías diciendo, y nos ha levantado a nosotros, su pueblo, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Lo que está haciendo aquí Zacarías es recordar que la promesa que le hizo al rey David acerca de que de su descendencia vendría uno que sería rey de Israel para siempre, obviamente se refiere a ese pacto, a esa promesa que hizo con David acerca de su descendencia. Y ya hemos visto mucho en detalle eso en 2 Samuel, pero nosotros podemos ver que aquí Jesucristo es el cuerno, y el cuerno lo que es una señal de poder. ¿Un cuerno de qué? Señal de poder para salvación, para ser libres, para ser salvados. Entonces, aquí lo que enfatiza en esta porción del cántico Zacarías es que esa redención ya, el pago ya está hecho. Y el niño ni siquiera había nacido, pero lo que Dios ha dicho jamás lo va a impedir el hombre que sea realizado. Y no solamente esto, sino que Dios ha visitado a su pueblo. Eso es lo que nos dice esta porción. En la visitación de Dios está la redención del pueblo de Dios ya manifiesta. Lo segundo que vemos ahí en el pasaje, continúa el cántico en el 74 en el 70 y al 73, vemos que esa redención, esa adquisición implica la salvación, conlleva la salvación. ¿Qué es lo que nos dice ahí en el versículo 70? Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas. O sea, lo que ya está diciendo acerca de esta redención ya estaba anunciada. Todo el Antiguo Testamento, los profetas de Dios hablaron en el nombre de Dios, con el Espíritu de Dios, para anunciar que venía un Salvador, que venía aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21, ¿qué dice? Mateo 1:21, cuando Jesús va a nacer, el ángel le dice a José que le pondrá un nombre, y su nombre, el nombre del santo ser que nacerá, su nombre será Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra Jesús significa Salvador. ¿Y qué dice Mateo 1:21? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis amados, pregunta: ¿fuiste adquirido a precio de sangre? ¿Realmente a lo largo de todo el día te das cuenta de qué privilegio saber que no tenemos gobierno sobre nuestra propia vida, sino hay alguien que lo tiene y es nuestro Redentor? Y estamos conscientes también, por consecuencia de esto, ¿de qué? De esto, de que realmente ya esa salvación anunciada ha sido concretada en la vida de cada uno de nosotros. Déjenme ser un poco más específico, amados hermanos. Cuando tú y yo pudimos escuchar, por gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que el Hijo de Dios vino al mundo a salvar a pecadores, que el Hijo de Dios vivió una vida sin pecado alguno, en total obediencia, sometimiento al Padre, y que el Hijo de Dios, sin pecado alguno, fue voluntariamente a la cruz y cargó con nuestros pecados y pagó por nuestras maldades.
delante de un Dios santo y justo que no puede tener por inocente al culpable. Y si no lo puede tener por inocente al culpable, o tú y yo teníamos que recibir la ira de Dios justa, o tú y yo estábamos predestinados para recibir las buenas noticias del perdón de nuestros pecados. Si tú recibiste y yo recibí, si hemos recibido realmente todos nosotros las noticias de nuestra salvación, tiene que haber una consecuencia. Tiene que haber una consecuencia. No podemos seguir siendo los mismos. Si realmente se nos da la información de que Jesús, el Hijo de Dios, nos vino a salvar de nuestros pecados, ¿qué significa eso? Bueno, en Romanos 6 lo dice con mayor claridad. Acuérdense que estamos en el cántico hablando acerca de esa salvación ya que estaba prometida desde el Antiguo Testamento. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6. Romanos 6 dice versículo 8. Si hemos muerto con Cristo, y ahora decimos, pero ¿por qué voy a morir yo si apenas estoy a mitad de mi vida? Bueno, dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, versículo 6, Romanos 6, 6, nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿De qué vino a salvar Jesús a su pueblo? Lo vino a salvar de sus pecados. O sea, que el pecado ya no gobernara sus vidas. De eso vino a salvarlos, del poder del pecado en cada vida, de cada persona, de cada una de las ciudades de donde iba a venir el pueblo de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que, ¿cuál es la finalidad de que él viniera a salvarnos del poder del pecado? Para que ya no seamos esclavos del pecado, sino esclavos y siervos por amor de nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el Señor. Versículo 7, porque el que ha muerto, obviamente a sus pecados y en su vida pecaminosa, ha sido liberado del pecado. Versículo 8, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9, estamos en Romanos 6, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, versículo 10, murió al pecado de una vez para siempre. Pero cuando vive, vive para Dios. Versículo 11, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que no lo obedezcan en sus lujurias. Eso es salvación, amado hermano, amada hermana. Si hemos sido salvados, no vamos a hacer caso de nuestras pasiones o deseos que van en contra del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Si aún nuestras pasiones carnales y lujurias de nuestro viejo hombre nos gobiernan y las vivimos y obedecemos, por tanto, no hemos sido salvados. No hemos sido salvados. Las buenas noticias son: Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados.
Y estamos viendo aquí entonces que tiene que haber una consecuencia, que no reine el pecado en su cuerpo mortal para que no lo obedezcan en sus lujurias. Versículo 13, seguimos en Romanos 6, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo debemos presentarnos diariamente al Señor? Como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, remarca nuevamente el Evangelio, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis amados, 2 veces, no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus lujurias. Mis amados, esto es la verdad bíblica de la salvación. La salvación es un acto permanente. No es algo que me salvó hace 5 años, 5 meses y ahora ya no. Y el que obedezca yo a mi carne y que no me someta al Espíritu de mi Dios y Salvador Jesucristo, nos pone en una situación de conflicto, no entre nosotros, sino con el mismo Dios que nos salvó. Cuidemos mucho, mis amados, porque tú puedes pensar, bueno, pecar es matar, pecar es fornicar. Mira, pecar, hay un montón de aspectos del pecado. Simplemente el hecho de que estés deseando tener 5,000 pesos más, pero con un punto de avaricia en tu corazón. Porque tú ahorita ya ganas 60,000 pesos mensuales, pero quieres 5,000 más. Y ya tienes un carro que es de hace 2 años, pero quieres el de este año. Avaricia. Estoy hablando por decir simplemente, mentir. Le dices a la persona que no, que mañana lo vas a ver en tal lado. Tú sabes bien que no vas a ir porque tienes una cita mañana con otra persona, pero para quitártelo de encima, le das esa mentira. Pero te sale tan fácil. En vez de decirle abiertamente, ¿sabes una cosa? Déjame ver en todo caso, porque ya después si quieres concretamos. Pero el decir mentiras, está el pecado dominando tu vida. Las medias verdades son mentiras. Y estoy hablando de pecadillos, como decía mi abuela, se valen mentiras piadosas. Mentira de mi abuela y mentira del diablo. Mis amados, celebrar el día del Señor es el día del Señor. Nos gozamos con el Señor de poder celebrar todo el día, en la mañana y en la tarde. No nos es una carga impuesta, sino nos es un deleite. Muchos me han preguntado, ¿verdad que se va a suspender la reunión del próximo domingo porque cae 24? Y se va a cortar también la reunión del 31 porque cae en 31. Es el día del Señor. Es el día del Señor. No es el día de mi familia, ni es el día de las fiestas. Es el día del Señor. De que vamos a cortar el tiempo y que en lugar de salir a las 8 salimos normalmente después de Santa Cena a las 8:20, 8:30 y habremos de salir a las 7:30. ¿Será más corto? Cierto, porque sé que hay algunas amas de casa que van a hacer su cena de fin de año, etc. Y obviamente hay cristianos deseosos de poder llegar a la familia, con la familia, y predicarles Lucas 1 y hablarles de la verdadera Navidad, porque en su familia hay tanto incrédulo y tú tienes tanta compasión y tanta misericordia por ellos que quieres aprovechar la fecha, aunque no sea cierto que nació en un 24 en la noche, porque es una mentira que mientras no sea una verdad bíblica, no nació un 24 en la noche. Pero si el mundo quiere celebrar que Dios visitó la tierra, nosotros lo celebramos cada domingo y no vamos a dejar de celebrarlo el domingo por una celebración de cena, regalos. ¿Por qué no hacerlo mejor nosotros mismos a las 8? Porque si vamos a salir a las 7:30 de aquí, a las 8 llegar y empezar ya a ver y preparar bien. La cena ya está preparada para entonces. Mis amados, somos salvos
Vivimos en nuestra salvación. Realmente fuimos adquiridos a precio de sangre y le pertenecemos a un Señor, como este cántico lo está indicando. Y vivimos en esa salvación que ya era prometida y anunciada desde el Antiguo Testamento. Es una pregunta que debemos de hacernos. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Lucas 1. Lucas 1, versículo 70. Estamos leyendo acerca de esa salvación, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Salvación de nuestros enemigos. Mire nada más que hermoso. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿De quién te salva el Señor? Salvación de tus enemigos. Bueno, primero ya nos dimos cuenta por Romanos 6 que el mayor enemigo está aquí. Cada uno tenemos el mayor enemigo, mi carne. Y ya sabemos obviamente según Romanos 8:13 que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Ese es nuestro mayor enemigo. Pero nuestra familia no quiere saber nada de lecturas bíblicas en esa celebración. Nuestra familia no quiere nada que hablemos de Jesús en la celebración más que lo mínimo necesario para seguir contando chistes, para poder bailar un poco, para comer tamales ricos, para poder abrir regalos, para poder todo menos Cristo. Y sin embargo, tú sabes bien que eres luz al mundo, sal para la tierra. Ese es el mandato que nos dio el Señor, que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Es nuestra responsabilidad. Somos pertenecientes a aquel que nos adquirió, pueblo redimido. Somos libres y salvados de nuestros enemigos y todos los adversarios y todos los que nos aborrecen. Si tus amigos y familiares te aborrecen, gózate en el Señor y ámalos. Y la manera de amar a nuestros familiares y amigos es tener compasión de ellos y misericordia de ellos y mostrarles la verdad en amor. Si la reciben o no, no es cosa nuestra. Pero desde el pesebre de madera hasta la cruz de madera donde terminó la vida de nuestro Señor, terrenalmente hablando, en esta visitación, y la resurrección de los muertos al tercer día, el Evangelio está ahí. Está gobernando tu corazón las buenas noticias. Y obviamente es muy fácil soltar en un cántico profético hacia los demás también, como lo hizo Zacarías. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Versículo 72. Estamos en Lucas 1:72. ¿Para qué? Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Para mostrar misericordia a nuestros padres y recordar su santo pacto. Nos damos cuenta que esta salvación ya estaba prometida. ¿A quién? A nuestros santos padres. Y obviamente aquí Zacarías se refiere a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 12, Abraham. En Génesis 12:1, Abraham, que era un incrédulo, que creía en muchos dioses en Ur de los caldeos, el Señor le dice claramente a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te indicaré. Y yo te bendeciré, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas, recibirán bendición todas las familias de la tierra. Mis amados hermanos, nosotros en Tampico, Madero, Altamira y en toda Latinoamérica, recibimos la bendición de ser pueblo de Dios adquirido a precio de sangre por Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Y en Abraham nos fue dada esa bendición que él le fue prometida en ese pacto que fue hecho por parte de Dios. Abraham, ni siquiera existía el Israel como tal, como país. En Abraham, antes de que fuera llamado Israel, porque recordemos esto, que el pueblo de Israel como tal nace a partir de ¿qué? De Jacob. Abraham tuvo como hijo a Isaac, Isaac tuvo como hijo a Jacob, y Jacob tuvo 12 tribus, las tribus de Israel, y a partir de aquí se llamó Israel. Pero nosotros en Abraham
Dice Romanos 4, somos pueblo de Dios por medio de la fe que nos ha sido dada. Gracias a Dios por la fe que nos concedió el Espíritu Santo al hablarnos para arrepentimiento de nuestros pecados. Gracias a Dios que nos dio las buenas noticias de que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados y lavados por la sangre de Cristo. Gracias a Dios que podemos gozarnos con el gozo de nuestra salvación y la certeza de la resurrección de los muertos, como lo hizo nuestro Señor. Y que ya andamos viviendo en esa nueva vida que Él prometió que tendríamos. Mis amados, nuestro Dios es un Dios de pactos y tenemos un nuevo pacto. Nuevo pacto, en ese nuevo pacto estamos nosotros. Y nos deleitamos en el antiguo pacto, también en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Pero ciertamente jamás pudimos haberlo cumplido porque seguíamos la ley de la muerte, la ley de la carne, de este cuerpo de muerte. La ley de Dios nos encerró a todos en pecado para poder mostrarnos la misericordia de Dios en la carne, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, en Jesús, en la cruz, muriendo en nuestro lugar para tenernos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entiéndelo, por favor, amado hermano. Vas a poder vivir día tras día sin saber que estás día con día en paz con aquel que le habrás de ver cara a cara, porque tú y yo hemos de morir un día. ¿Vas a morir en paz? Deja tú que si vas a morir en paz con tus familiares o amigos que te aborrecen. No. Preocúpate que mueras en paz con Dios, y solamente puede ser por medio de Cristo, del Evangelio, que te viene a liberar de tener que obedecer al diablo porque fueron rotas las cadenas, las mentiras que este mundo te ha plantado en tu corazón y en tu mente, como lo hizo conmigo también, y obviamente tus propias pasiones y concupiscencias y pensamientos de yo puedo manejar mi vida, cuando en realidad no podemos manejar nada sin Él. Qué hermosa paz podemos tener día con día. Y estamos conscientes, repito, de que esto es porque Él nos salva, porque esa fue una promesa de pacto. Lo que estamos viendo ahí en el versículo 73. Juramento que hizo a nuestro padre Abraham. ¿Se dan cuenta? Que es en base al juramento que hizo a nuestro padre Abraham en el nuevo pacto, obviamente como pueblo de Dios. Entonces, en este cántico profético no solamente exalta que ya hay una visitación por un Redentor manifiesto, que hay una salvación prometida, y obviamente nosotros ahora podemos ver el resultado de esa salvación. ¿Cuál es? Vean conmigo lo que dice el versículo 74. Un servicio santo, un servicio totalmente puro y apartado para Él. Dice aquí, ¿cuál fue el beneficio de la salvación? Versículo 74. Concedernos, ¿se dan cuenta? No es algo nuestro, no es algo que nosotros obtuvimos, es una concesión. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos a las mentiras del mundo, éramos esclavos de Satanás. Sin embargo, Él nos dio libertad. Librados de la mano de nuestros enemigos, ¿qué nos concedió? Que les sirvamos sin temor de nuestros enemigos. Sin temor de nuestros enemigos. ¿En qué? En santidad. ¿Cuál es el principio de la santidad? ¿El principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. En el temor de Dios nos guardamos en santidad. En el temor de Dios buscamos vivir y obedecer lo que el Señor nos ha enseñado. En el temor de Dios estamos conscientes de que Él nos apartó. Y si Él dice, sean santos porque yo soy santo,
En toda nuestra manera de vivir nos pide que seamos santos. Nosotros podemos servirle sin temor, en santidad y justicia. Ahora, tú puedes decir, nah, este pastor se está pasando de la raya. ¿Cómo se le va a ocurrir que yo voy a servir a Dios en santidad y justicia? Perdón, yo no te estoy diciendo que le sirvas en santidad y justicia. Es aquel que te lo está concediendo. Es Él, Dios y Señor de tu vida. ¿Acaso no es Él el que lo está diciendo? Yo simplemente estoy pasando el mensaje. Yo no te voy a exigir nada porque no soy tu juez. Pero sí te voy a dar, así como te anuncié las buenas nuevas y que tus pecados son perdonados, sí te voy a decir y recordar, como me lo hago a mí mismo, que el servicio a mi Señor debe ser en santidad y en justicia. Porque lo que dice 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, aquel que no cometió pecado alguno, para nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea, si a Jesús le pusieron mis pecados y Jesús a mí y a ti nos otorgó su perfecta justicia para acercarnos a Dios sin temor de ser consumidos, vivamos en esa santidad y en esa justicia que nos ha sido dada. Nos concedió. Todo esto tiene que ver con ¿qué? ¿De qué está hablando Zacarías? ¿De su hijo Juan el Bautista? ¿Verdad que hasta ahorita no ha hablado de su hijo que acaba de nacer? En lugar de que se ponga a hablar de su hijo, lo único que está hablando es de su Dios, de su Señor y de Jesús, que está por llegar 3 meses después. ¿Nos damos cuenta que aún para este hombre, cuando se le soltó la lengua, se le soltó solo para exaltar al que vive y reina para siempre? Nos fue dado el servirlo en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días, mis amados. Un servicio santo es lo que el Señor merece en todas las áreas de nuestra vida. Todos los que tenemos un trabajo secular, no podemos dejar de ser cristianos en nuestro trabajo secular, porque el Señor vive dentro de nosotros. Él es nuestro Dios, Señor y Salvador, el Padre, el Hijo, por el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, ha hecho de nosotros un templo santo. Somos un templo santo y donde quiera que estemos, presentemos realmente en cualquier área de nuestras vidas un servicio santo, porque esto nos ha sido concedido por gracia, por fe en la palabra, por medio de Cristo, y lo hacemos para la gloria de Dios, no para exaltación personal. Mis amados, esto es la primera parte del cántico de Isaías. La segunda parte del cántico de Isaías ahora se refiere a su hijo. Y veamos cómo lo hace en el versículo 76 al 79, hablando de su hijo como el último de los profetas que habría de venir. Porque después vendría el profeta al cual apuntaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor así en el versículo 76. Y tú, niño, como si se refiriera a su hijo, a su bebé que está enfrente de él. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Lo que hace Zacarías es reconocer que su hijo ha sido apartado para profetizar. Y tú, hijo, profeta de ¿quién? Del Altísimo. Otra vez, señala al niño, pero inmediatamente se refiere al Altísimo, a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué serás profeta del Altísimo? Porque irás delante del Señor. ¿Para qué? ¿Cuáles son los motivos de la vida de Juan el Bautista? ¿Cuál es el propósito de la vida de este niño? Mira que aquí va a poner varios de ellos. Estos son los propósitos por los cuales vino al mundo Juan el Bautista. Número 1, para preparar los caminos del Señor. Para preparar los caminos del Señor.
¿Cómo los preparó? Tú y yo sabemos lo que dice Marcos 1, del 1 al 14. En Marcos 1, del 1 al 14, habla de Juan el Bautista yendo por las calles y anunciándole a todo el pueblo que pasaba: arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. Lo que hizo Juan el Bautista fue anunciar el Evangelio: arrepentimiento y lavamiento para perdón de pecados. Mis amados, tú serás llamado profeta del Altísimo, irás delante del Señor para preparar sus caminos. Versículo 77, segunda misión, parte de la misión de este joven, de este niño, porque ya iba a hacerlo a los 30 años de edad, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, para dar al pueblo de Dios, ¿qué? El que conozcan, mis amados. Si tú no conoces y entiendes aquí, en tus razonamientos, lo que es el proceso de salvación, o mejor dicho, el poder de salvación y el hecho de la salvación, obviamente vas a dejar. ¿Ustedes se acuerdan en la parábola del sembrador? Cuando el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y dice en su explicación Jesús que era la palabra la que caía en diferentes tierras. ¿Se fijan que la primera semilla que se tiró para sembrar se cayó a un lado del camino? ¿Y qué fue lo que pasó? Se veía el entusiasmo: cree en Jesús, cree en la palabra. ¿Y qué dice? Que como no la entendió, el diablo vino y robó la semilla y se apagó. Y así con cada uno de los 4 terrenos, vemos como en 3 de ellos todo parecía que sí, que había nacido de nuevo, todo parecía que sí, que realmente se había convertido y que había sido liberado del diablo, de las mentiras y de sus concupiscencias. Pero al poco tiempo se perdió la semilla, porque no hubo fruto, porque no creció. Y vemos cómo lo dice: primero fue que no lo entendió. Mis amados, es importante que entiendas y conozcas. Y Juan el Bautista lo que vino a hacer es anunciar el Evangelio, pero a dar conocimiento. Aquí lo dice: para darle a su pueblo, versículo 77, Lucas 1:77, el conocimiento de la salvación, el conocimiento de la necesidad de ser liberados del poder de sus enemigos. Y el pueblo de Dios pensaba que nada más era Roma, cuando en realidad sus enemigos son su carne, son las mentiras del mundo, y es el mismo diablo, al cual tuvimos en un pasado tú y yo, como hijos de desobediencia, como hijos de la ira de Dios, igual que todos los demás. Pero el Señor ya nos liberó, ya los venció, para darle a su pueblo el conocimiento de la salvación. ¿Cómo lo hizo? Anunciándoles ¿qué? El perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados. Mis amados, somos salvos porque nuestros pecados han sido perdonados en el cuerpo de Jesucristo, en esa cruz. Y hemos sido justificados porque ese cuerpo venció la muerte. Al tercer día resucitó de los muertos y confirmó que Él es el autor de la vida. Y sin pecado alguno, la muerte no podía tenerlo cautivo. Él venció el poder del pecado sobre nuestras vidas. Él venció el poder de la muerte sobre nuestras vidas y nos dio una vida nueva y una vida eterna. ¿Estamos ya en el eterno? Tenemos ya vida eterna. Ya está en nosotros el Salvador. El conocimiento del perdón de sus pecados. Cuando alguien viene y te anuncia que las cadenas han sido rotas y que eres libre, ¿vas a seguir viviendo igual? ¿Vas a llegar a ponerte las cadenas que te tuvieron atado todo el tiempo? Ustedes saben la anécdota esta de los elefantes en los circos, ¿verdad? Que cuando los toman cautivos para los circos, ponen una estaca o un clavo así de gigante y una cadena gruesa con eslabones gruesos.
Pero, ¿qué hace el elefante? Trata de romper las cadenas y liberarse y no puede. ¿Qué sucede cuando los circos van cambiando y el elefante ya tiene años y años que está sirviendo a sus dueños? Ponen una cadena con eslabones pequeños, ponen un clavo cualquiera, gruesecito, pero cualquiera, y el elefante lo único que hace es eso. Ustedes ven a los elefantes afuera del circo haciendo esto nada más. O sea, como que me voy y me quedo, como que me voy y me quedo, cuando en realidad pueden zafarse fácilmente de ese clavo, pero están tan acostumbrados, mis amados, así nosotros estamos tan acostumbrados a nuestra vana manera de vivir buscando lo terrenal, que no levantamos los ojos a aquel que vive y reina en su trono y al que merece toda honra, gloria y alabanza, porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Jesús, el Hijo de Dios, nos vino a liberar. Dejemos de estar jugando al elefante y estar en el mismo sitio. Andemos en la libertad, como dice aquí, nos fue concedido la libertad de poder servirlo en santidad y en justicia. Sigue diciendo Zacarías respecto a su hijo, versículo 78, Lucas 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Ahora sí, está hablando de algo que vendría al final. La aurora, la luz de la aurora, el sol que va amaneciendo o que va atardeciendo, pero es la luz intensa del sol. Esa luz que penetra y que puede quemar la retina. ¿Para dar qué? Versículo 79. Para dar luz. ¿A qué? ¿A quiénes? A los que habitan en oscuridad, en tinieblas. A los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Se fijan? Nuestro Señor lo que vino es a darnos luz. Todo esto son parte de la misión que tenía Juan el Bautista. Tenía que ir delante y tenía que estar haciendo y cumpliendo lo que le toca. ¿Qué haces tú con tu salvación? ¿Te quedas con ella? ¿Acaso no debes ir y llamar a las personas que más amas y tener compasión de ellas a la luz que te ha sido dada? Mis amados, somos mensajeros. Somos aquellos que cargamos la palabra profética más segura y anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar que hay un pueblo todavía que ya se pagó el precio de sangre y que todavía no han tenido las buenas noticias, y que lo entiendan, mis amados. Hagámoslo, no nos cansemos de hacerlo, porque para eso fuimos llamados, igual que Juan el Bautista, a anunciar la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Tú y yo habitábamos en tinieblas, pero ahora habitamos en luz y en sombra de muerte. Y por último, acerca de Juan el Bautista, dice, ¿qué es lo que está anunciando también? Guiar nuestros pies en el camino de paz. Guiar nuestros pies en el camino de paz. ¿Cuál es el camino de paz? Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino de paz. En tanto que tú no estés caminando diariamente en Cristo, vas a moverte hacia la inquietud, hacia la duda, hacia el miedo, otra vez a las mentiras. Pero necesitamos mantenernos en el camino de paz con Dios, y eso es solamente en Cristo. Y por último, el último versículo 80, ahora habla acerca de ese niño, y ya no es en el cántico terminó acerca de eso, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y hace un comentario el doctor Lucas. Y el niño crecía y se fortalecía. El niño crecía y se fortalecía. ¿En qué? En el Espíritu. Mi amado hermano, hermana,
¿Estás creciendo, madurando en la fe y fortaleciéndote día con día en el Espíritu? Realmente, la única forma de hacerlo es recibiendo diariamente su palabra y diariamente manifestando nuestra dependencia de Dios con nuestra oración y nuestro clamor. Esa es la manera diaria donde me doy cuenta si realmente estoy viviendo con esa dependencia y estoy creciendo y madurando en la fe y además fortaleciéndome en espíritu, para que cuando venga el día de la prueba de mi fe, el Señor me encuentre firmemente plantado en la roca de mi salvación, que es Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu y vivió, ¿en dónde vivió Juan el Bautista? Los 30 años de vida hasta que salió a cumplir su misión. 30 años de vida, ¿dónde estuvo? En el desierto. En el desierto. 30 años se la pasó en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público. ¿Se dan cuenta? O sea, este hombre no buscó la fama, no escaló la fama, no trató de llegar a ser el profeta. Simplemente desde que nació lo era. Y en el momento que Dios tenía manifiesto que se manifestara la gloria de Dios en la vida de ese niño, se manifestó a los 30 años. ¿Sí? A los 30 años. Y fue un tiempo tan corto y terminó con la cabeza cortada. Y se puede decir, ¡qué vida tan miserable! Discúlpame, ¡qué vida tan gloriosa! Vivir en el propósito que Dios tiene para ti, que es muy diferente al de tu vecino, al de tu hermano en la fe. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, que nos adquirió a precio de sangre. Y si Él lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, obviamente al adoptarnos como hijos, que haga con nosotros lo que Él decida. Y siempre su voluntad va a ser buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Vamos a orar y que el Señor nos ayude realmente a dar testimonio como lo hizo Juan, lo hizo Zacarías con este cántico. Y vamos a pedirle y rogarle a Dios que nos perdone si no hemos hecho lo que debimos de haber hecho. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Primeramente te confesamos que ¿cuántos días de la semana ni siquiera abrimos la Biblia? ¿Cuántos días de la semana ni siquiera pasamos ni 5 minutos en oración contigo? Padre, ¿cómo vamos a crecer en el Espíritu? ¿Cómo vamos a madurar? Por favor, perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Por los méritos de Cristo, perdónanos. Perdónanos por habernos acostumbrado tanto a ser llamados cristianos. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús, particularmente por aquellos que han creído ser cristianos y no lo son. Por favor, ten misericordia y sálvalos. Concédeles, Señor, que su corazón sea quebrantado por la benignidad, por la tolerancia, por la paciencia que has tenido para con ellos, como con todos nosotros pecadores, y los traigas de las tinieblas a tu luz admirable. Rompe la dureza de nuestro entendimiento, Señor. La sangre de Cristo derramada en ese cuerpo partido por causa de nuestros pecados, que sea manifiesto, Señor, en romper nuestro orgullo y todos nuestros argumentos para venir a ti con un corazón contrito y humillado y dar gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesús, Padre, que sea manifiesto primeramente a nuestros familiares más cercanos y a nuestros amigos y en el trabajo, de que realmente somos tu pueblo, de que realmente hemos sido adquiridos a precio de sangre y que realmente el reino de los cielos se ha acercado y ha visitado la tierra y somos una muestra de ello. En el nombre de Jesús, glorifícate salvando y salvando más a los que son tuyos. Te lo pedimos. Y a tu pueblo, madúranos, Señor, ayúdanos a despertar, porque sabemos que el tiempo de tu segunda visitación está cercano. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor antes de retirarnos, amados.